El 6 de abril de 2026, Argentina entera se despertó con una noticia que paralizó las redes sociales. Andrea del Boca, una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina, había sufrido un accidente dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Las imágenes que circularon fueron impactantes. La actriz saliendo de la casa en camilla, sus compañeros visiblemente angustiados, y una versión oficial que hablaba de lesiones graves que requerían atención médica urgente. Durante días, los medios especularon sobre la gravedad de la situación. Algunos hablaban de cirugía de emergencia, otros mencionaban fracturas, y todos coincidían en algo: Andrea del Boca estaba en serios problemas. Pero entonces apareció un documento, un parte médico oficial que contradice completamente esa narrativa. Y lo que dice ese informe clínico cambia todo lo que creímos saber sobre esta historia. Porque lo que estás por descubrir no es solo sobre un accidente en un reality show, es sobre cómo se construyen realidades paralelas, cómo se maneja la información y cómo, una vez más, alrededor de Andrea del Boca, siempre hay un misterio que no termina de cerrar. Para entender la magnitud de lo que pasó después, primero tenemos que reconstruir exactamente qué se nos dijo en ese momento. El 6 de abril, durante una jornada normal dentro de la casa de Gran Hermano, Andrea del Boca sufrió una caída. Los detalles exactos del accidente nunca fueron completamente aclarados por la producción. Algunas versiones hablaban de un resbalón en el baño, otras mencionaban las escaleras. Lo que sí quedó claro desde el primer momento fue el tono alarmante con el que se manejó la situación. La producción tomó la decisión inmediata de sacar a Andrea de la casa para que recibiera atención médica. Y esa urgencia, ese apuro, instaló en todos nosotros una certeza: esto era grave. Los comunicados oficiales de Telefe fueron escuetos pero contundentes. Hablaban de la necesidad de evaluación médica profesional, de protocolos de seguridad, de priorizar la salud de la participante por sobre la competencia. Y todos lo entendimos. Porque cuando se trata de salud, cuando se trata de accidentes, lo responsable es actuar rápido y priorizar el bienestar de la persona. Pero entonces empezaron a circular otras versiones, trascendidos sobre cirugías de emergencia, rumores de fracturas que requerían intervención inmediata, especulaciones sobre lesiones que podrían tener consecuencias a largo plazo. Y lo más importante, la producción nunca desmintió esas versiones, nunca salió a aclarar, nunca bajó línea sobre qué era cierto y qué era exageración. Ese silencio, esa falta de información precisa, alimentó durante días la incertidumbre. Y mientras tanto, Andrea del Boca permanecía fuera de la casa, sin dar declaraciones, sin aparecer en público, generando más y más preguntas. Pero entonces, Ángel de Brito reveló algo que nadie esperaba. En su programa LAM, en América TV, el conductor leyó al aire el parte médico oficial de Andrea del Boca, el documento que se emitió tras su ingreso al área de emergencias, el informe clínico real, no las versiones que circulaban en los medios. Y lo que decía ese documento era devastador para la narrativa oficial. Cito textual: no se reconocen hallazgos en relación a patología traumática. Léelo de nuevo. No se reconocen hallazgos en relación a patología traumática. Eso significa, en lenguaje médico claro y directo, que no había lesiones traumáticas detectables. No había fracturas. No había heridas que requirieran cirugía. No había ningún hallazgo que justificara, desde el punto de vista médico estricto, la alarma con la que se manejó toda la situación. Pero hay más. Karina Iavicoli, panelista del mismo programa, aportó otro dato clave. Andrea del Boca fue atendida por guardia, sí, pero no se practicaron cirugías.
No se realizaron suturas. No hubo ninguna intervención quirúrgica de ningún tipo. La única versión que se manejó sobre lesiones físicas fue casi anecdótica, y Avicoli deslizó, con cautela, que se le habrían movido un par de dientes. Una versión que nunca fue confirmada oficialmente, y que, incluso de ser cierta, dista enormemente de la gravedad que se nos vendió durante días. Entonces empezaron a aparecer más detalles inquietantes. Según informaron desde LAM, Andrea del Boca fue registrada en el centro médico con un nombre diferente al suyo, un procedimiento que, si bien puede responder a cuestiones de privacidad, también genera interrogantes sobre el nivel de exposición que se quería evitar, o sobre qué información se quería que quedara registrada oficialmente. Y ahí fue cuando Pilar Smith, otra de las panelistas, dejó caer una frase que resume todo el misterio alrededor de esta historia. Dijo: siempre hay misterio alrededor de Andrea. Y esa frase, Mario y María, condensa décadas de situaciones inexplicables, de versiones contradictorias, de narrativas que no cierran, de episodios donde la línea entre la realidad y la construcción mediática se vuelve tan difusa que resulta imposible distinguir una de la otra. Porque acá tenemos dos versiones absolutamente irreconciliables. Por un lado, la versión pública, un accidente grave que requirió atención médica urgente y que justificó sacar a una de las figuras más importantes del reality de la competencia. Por el otro, el documento oficial, sin hallazgos traumáticos, sin cirugías, sin lesiones que justificaran técnicamente esa urgencia. Y entre esas dos versiones hay un espacio enorme, un espacio lleno de preguntas que nadie está respondiendo. Cuando un parte médico contradice tan rotundamente la versión pública de los hechos, quedan básicamente tres posibilidades. La primera, que el parte médico esté incompleto o que no refleje la totalidad de la situación clínica de Andrea del Boca. Que haya otras evaluaciones, otros estudios, otros informes que sí justifiquen la gravedad con la que se manejó todo. Es posible. Pero entonces, ¿por qué la producción no los mostró? ¿Por qué no salió a aclarar qué otros elementos médicos respaldaban la decisión de sacarla del juego? La segunda posibilidad es que Andrea del Boca haya tenido efectivamente un accidente menor, pero que por precaución extrema se decidiera tratarlo como un caso grave. Que ante cualquier duda se haya optado por priorizar la seguridad por sobre la competencia. También es posible. Pero entonces tendríamos que aceptar que se generó una alarma mediática desproporcionada sobre un episodio que médicamente no revestía gravedad. Y eso abre otra pregunta. ¿Quién se beneficia de esa alarma? Y la tercera posibilidad es la que muchos piensan pero pocos se animan a decir en voz alta. Que toda esta situación haya sido, al menos en parte, construida, armada, diseñada para generar exactamente lo que generó: atención, especulación, rating, conversación. Porque, pensalo un segundo, Andrea del Boca era, sin ninguna duda, la figura más fuerte de Gran Hermano Generación Dorada, la que traía audiencia, la que generaba debate, la que mantenía el interés en un formato que, seamos honestos, ya había pasado por múltiples ediciones y necesitaba constantemente elementos nuevos para sostenerse. Y de repente, en un momento clave de la competencia, Andrea sale de la casa bajo circunstancias dramáticas. Se instala el misterio sobre su salud. Se genera incertidumbre sobre si volverá o no. Y mientras tanto, todo el país habla de Gran Hermano. La producción, según informó Ángel de Brito, tiene intenciones de esperar al repechaje para que Andrea pueda regresar. Un repechaje cuya fecha aún no está definida. Un repechaje que podría convertirse en uno de los momentos más esperados y comentados de toda la temporada. Y acá hay que hacer una pausa para entender algo sobre cómo funciona la televisión. En un reality show, las reglas son inamovibles hasta que no lo son.
Gran Hermano siempre se caracterizó por protocolos estrictos, por normas que aplicaban para todos por igual, por un formato donde las excepciones no existían. Pero de repente aparece la posibilidad de un regreso especial, adaptado a las necesidades de una participante, con un timing que nadie conoce pero que casualmente maximizaría el impacto mediático. ¿Es esto normal? ¿Es esto parte del juego? ¿O es esto otra cosa completamente diferente? Y acá es donde tenemos que conectar esta historia con algo que ya analizamos en profundidad en este canal. Porque Andrea del Boca no es nueva en esto de las situaciones inexplicables, de los episodios donde la versión oficial y la realidad parecen bailar en paralelo sin nunca encontrarse. En nuestro video sobre el secreto de Mamá Corazón, documentamos cómo Andrea vivió toda su vida rodeada de narrativas construidas. Cómo su madre, Nicolasa, diseñó una carrera, una imagen, una identidad pública que no siempre coincidía con lo que pasaba puertas adentro. Y cómo Andrea de alguna manera aprendió a moverse en ese espacio difuso entre la realidad y la representación. No estamos diciendo que Andrea sea responsable de lo que está pasando ahora. No estamos sugiriendo que ella esté armando nada. Lo que estamos señalando es que existe un patrón donde, alrededor de Andrea del Boca, las situaciones siempre tienen capas. Siempre hay versiones contradictorias. Siempre hay un misterio que no termina de resolverse. Y ese patrón no empezó con Gran Hermano. Viene de mucho antes. Viene de una vida entera construyendo y habitando personajes que a veces son difíciles de separar de la persona real. Pilar Smith lo resumió perfectamente cuando dijo: siempre hay misterio alrededor de Andrea. No es una acusación, es una constatación. Es reconocer que Andrea del Boca existe en un espacio único dentro del espectáculo argentino. Un espacio donde la ficción y la realidad se entrelazan de maneras que a veces resultan imposibles de desenredar. Y eso no la hace mentirosa, no la hace manipuladora, la hace profundamente compleja. Porque Andrea es al mismo tiempo víctima de ese sistema que la construyó desde chiquita y alguien que aprendió a navegar ese sistema con maestría. Y ahora, en Gran Hermano, ese patrón se está repitiendo. Un accidente que médicamente no reviste gravedad se convierte en un drama nacional. Una salida temporal se transforma en un suspenso interminable. Y mientras tanto, todos hablamos, especulamos, debatimos. Exactamente lo que un reality show necesita para sobrevivir. Entonces llegamos a la pregunta que todos se hacen. ¿Andrea del Boca volverá a Gran Hermano? La respuesta honesta es: nadie lo sabe. Ni siquiera probablemente la propia producción en este momento. Porque lo que está pasando acá es algo mucho más complejo que una simple decisión médica o reglamentaria. Si Andrea vuelve, será el momento más visto de toda la temporada. Su reingreso generará un pico de audiencia que justificará toda esta espera, toda esta incertidumbre, todo este misterio. Pero si Andrea no vuelve, también ganará la producción. Porque habrá mantenido durante semanas enteras el nombre de Gran Hermano en boca de todos. Habrá convertido un reality más en tema de conversación nacional. Es una jugada donde, desde el punto de vista del show, no se puede perder. El problema es que en el medio de toda esta estrategia hay una persona real, una mujer de 60 años que lleva toda una vida cargando con expectativas, con narrativas, con personajes que otros construyeron sobre ella. Y una vez más, Andrea del Boca se encuentra en el centro de una historia donde no está claro dónde termina la realidad y dónde empieza el show. Las opciones están sobre la mesa. Puede volver en el repechaje, generando el momento estelar que todos esperan. Puede decidir no regresar, priorizando su salud o su bienestar emocional por sobre la competencia. O puede suceder algo completamente inesperado que nadie está anticipando en este momento.
Pero mientras tanto, lo que tenemos son hechos. Un parte médico que dice sin hallazgos traumáticos. Una versión pública que habló de gravedad y urgencia. Y un espacio enorme entre esas dos narrativas que nadie está llenando con información clara. Y eso, en el mundo de Andrea del Boca, es exactamente lo que siempre ha pasado. Esta no es una historia sobre un accidente en un reality show. Es una historia sobre cómo se construyen verdades en el espectáculo. Sobre cómo una misma situación puede tener versiones completamente contradictorias dependiendo de quién la cuente y con qué objetivo. Es una historia sobre Andrea del Boca, sí, pero también es una historia sobre todos nosotros, sobre cómo consumimos información, sobre qué decidimos creer y qué decidimos cuestionar. Porque cuando un parte médico dice una cosa y la versión pública dice otra, alguien está construyendo una narrativa. Y esa narrativa tiene un propósito. Puede ser proteger a una persona, puede ser generar rating, puede ser mantener el interés en un programa, o puede ser todo eso junto. Pero lo que no puede ser es casualidad. Alrededor de Andrea del Boca siempre hay misterio, siempre hay capas, siempre hay versiones que no terminan de cerrar. Y tal vez eso sea parte de lo que la hace tan fascinante. Tal vez eso sea exactamente lo que ha mantenido su nombre vigente durante más de 4 décadas en el espectáculo argentino. Pero también es lo que hace que sea imposible separar a la persona del personaje. ¿Volverá Andrea a Gran Hermano? Puede ser. ¿Fue realmente grave su accidente? El parte médico sugiere que no. ¿Hay algo más detrás de toda esta historia? Probablemente siempre lo haya. Porque en el mundo de Andrea del Boca, las respuestas simples no existen. Y tal vez nunca existieron. Si querés entender realmente quién es Andrea del Boca y por qué su vida siempre estuvo rodeada de situaciones inexplicables, te recomiendo que veas nuestro video sobre el secreto de Mamá Corazón. Ahí documentamos cómo se construyó este patrón desde que Andrea era apenas una niña. Y si tenés una teoría sobre qué está pasando realmente con esta situación en Gran Hermano, déjala en los comentarios. Porque acá nadie tiene la verdad absoluta. Solo tenemos preguntas y documentos que contradicen versiones oficiales. Seguí este canal para más investigaciones sobre los secretos que Argentina prefiere no contar. Porque la verdad, cuando aparece, siempre está en los detalles que nadie más está mirando.